Acuarela, uno de mis medios favoritos, pero sin duda con el que más insegura me siento. Sé que me voy a arrepentir nada más empezar. Hola, soy Marina Besné, bienvenidos a mi canal. Hace tiempo que tengo ganas de dibujar algo distinto a un retrato. Me apetecía dibujar un paisaje, y el boli para retrato genial, pero para paisaje como que no me llama la atención. Para dibujar un paisaje me gustan más otro tipo de medios, como pueden ser la acuarela o el óleo, por ejemplo. Se me ocurrió que quería pintar un paisaje en acuarela, pero añadiendo una figura humana, para no alejarme tanto de lo que suelo hacer habitualmente. Esta foto que le saqué a mi hermana y mi sobrino en un río de Valencia me pareció perfecta para ello. Primer error, coger de referencia a personas conocidas para que te digan ¡Ey, si no me parezco! Encima la cara es súper pequeña y se les ve de lejos, así que cuando llegue a los detalles, no sé qué va a pasar. En fin, vamos a ello, no hay miedo. Bueno, un poco sí, la verdad. Lo primero que hago es poner cinta de carrocero en los extremos, ya que quiero que quede el borde recto y que no se escape la acuarela. Voy a apretar bien para que no me pase como en este vídeo que se me escapó la acuarela a través de la cinta. Si no lo has visto, guárdatelo para luego, pero ahora no te vayas, no me la líes. Después de poner la cinta, cubro las figuras con líquido enmascarador, ya que quiero pintar el fondo con trazos continuos. Ya estoy viendo que esto va a ser muy porque con este pincel y este líquido no se pueden hacer los bordes muy exactos, así que no tengo ni idea de cómo va a quedar esto. Le echo un par de capas al líquido enmascarador, porque si quedan agujeros y se mete por ahí la acuarela, la liamos. Además de las figuras, también cubro con líquido enmascarador unas hierbas que quedan en primer plano, dando sensación de profundidad al dibujo. Una vez seco el líquido enmascarador, preparamos la paleta de colores. Voy a usar estos tonos tierra que dan sensación de otoño, pero lo cierto es que estábamos a 300 grados centígrados. ¡Qué calor!, ¿no? Valencia en agosto es un horno. Utilizo este pincel grueso de punta redondeada para las primeras capas. Aquí me ha surgido una duda, que igual algún acuarelista experto en la sala me puede solucionar. Pues ¿por qué no? Estoy trabajando en un papel de 300 gramos por metro cuadrado de la marca Arches. Se supone que es un papel ideal para acuarela. El tema es que se me ha bombado. No se debería doblar nada, ¿no? No sé, yo en su día vi a un acuarelista al que admiro que él sumergía todo el papel en agua antes de empezar a trabajar. Lo metía en la bañera directamente, luego lo ponía sobre la mesa, todavía húmedo entiendo, y le ponía la cinta de carrocero por los 4 lados. Y esto es lo que yo no entiendo muy bien, cómo se va a pegar en un papel húmedo. No lo veo claro. Y así se supone que no se dobla el papel. ¿Alguien que haya probado esta técnica y pueda echarme una mano por aquí? Si es así, ya sabes, escríbeme en los comentarios. Apunta, apunta. Y te lo agradeceré enormemente. Apunta. He visto que la cinta de carrocero que había puesto era demasiado estrecha y que corría peligro de que se me saliese la acuarela por el otro lado. Así que he puesto doble cinta en los 4 lados del dibujo, para que no correr riesgos innecesarios. Espero que no se me escurra la acuarela por entre las dos cintas, porque ya lo que me faltaba, vamos. El agua me está resultando bastante difícil, sobre todo la parte que queda más hacia abajo en el dibujo, porque aquí se ven las piedras en el fondo del agua y no sé muy bien cómo representarlas. Ni idea. Es que me surge una duda con esto de la acuarela. Bueno, más que una duda es como un problema. A mí personalmente me encantan los trazos de la acuarela espontáneos, no tan realistas, sino más viscerales, por decirlo de alguna forma. Vamos, un poco dibujar la primera sensación que te surge. El tema es que yo intento hacer eso, pero luego vuelvo a fijarme otra vez en los detalles e intento representarlos, y me quedo un poco como en tierra de nadie, ni realista ni espontáneo, porque mi intención inicial era hacerlo más espontáneo, pero de repente me agobio con que no se parece, quiero hacerlo más realista y se queda a medias. Todo tiene su cosa, amigo. Encima la referencia que he elegido está poco detallada, lo cual era precisamente lo que me había traído en un principio. Pero ahora le quiero meter unos detalles y ya está mal planteada desde el principio. O realista o espontáneo, pero a medias como que no. No, por favor. Además, la acuarela es un medio que no se puede trabajar claro sobre oscuro. Entonces hay que pensar bien desde el principio la distribución de las capas y del líquido enmascarador. Cuanto más realista quieres que sea el dibujo, deberás pensar mejor en esta distribución. Tenía muchas ganas de salirme del típico retrato en primer plano. Me apetecía hacer un paisaje. No sé por qué, pero un paisaje en boli como que no me llama la atención para nada. No sé, es como que cada medio tiene sus motivos para ser dibujados. Supongo que habrá quien le interese justo lo contrario, y eso está genial y es lo maravilloso del arte. Para pintar un paisaje me llama más la atención otro tipo de medios, como pueden ser la acuarela, el óleo, el acrílico, etc. Y la acuarela sobre todo si ese paisaje tiene agua. Aunque estando en ello, digo, pero ¿por qué me meto yo en estas movidas y no me quedo con el boli que lo tengo más controlado? Dios, ¿por qué? Pero ya ves, me gusta meterme en estos jaleos, ¿qué le voy a hacer? La foto de referencia reúne todas las características que quería trabajar. Paisaje, agua, reflejos, personas, una camiseta con unos pliegues maravillosos. Además, la saqué yo. Estoy muy contenta porque es la primera vez que utilizo una foto sacada por mí de referencia. Bueno, alguna vez más ya he usado fotos mías, pero muy pocas veces y además hace mucho tiempo. La verdad que no es lo mío. No. Para los árboles y arbustos que hay en el extremo superior izquierdo, utilizo un pincel de punta fina pero redondeada y aplico tonos claros. Me ayudo del secador para acelerar el proceso de secado y después me planteo también la necesidad de utilizar líquido enmascarador aquí, para dejar algunas hojas más claras que otras y que se vean distintos tonos. De esta manera poder apreciar que unas hojas van por delante de las otras. El arbusto sobre el agua tiene un tono verde bastante vivo, que se refleja en el agua, y trato de aplicar estos reflejos con el mismo tono más aguado y un pincel más plano. Utilizo distintos tonos de verde para que se aprecie la profundidad del arbusto y que se vea que se compone de hojas alargadas. Oscurezco un poco el borde del reflejo con el agua, ya que al estar el arbusto sobre el agua se aprecia una especie de efecto de manglar, y para ello le meto un marrón
marrón muy oscuro mezclado con un pelín de negro. Algo que he escuchado alguna vez e intento aplicar en mis dibujos es que no suele haber negro del todo en la naturaleza. Suelen ser más marrones, verdes, azules, muy oscuros. Una cosita, paciencia conmigo si estoy diciendo algo que contradiga tus estudios de arte. No te me vayas a enfadar, por favor. El montículo del otro lado del río me ha vuelto un poco loca. He aplicado un poco de líquido enmascarador en unos arbustos que sobresalen hacia el agua. Pero aquí es donde pensé, a ver, yo quería alejarme del realismo, dejarme un poco más llevar por los colores y las sensaciones, así que es lo que voy a hacer. Vamos a darle una oportunidad. No voy a empezar con capas y capas de líquido porque entonces no voy a conseguir lo que estaba intentando. Así que me he dejado llevar un poco más por las primeras sensaciones, colores, gradientes, volúmenes y estoy bastante contenta con cómo está quedando. Menos mal. Una vez retirado el líquido enmascarador de las plantas, lo relleno con tonos más claros para que se puedan apreciar bien los contrastes y la profundidad del paisaje. Hay que meterle bastante marrón oscuro, sobre todo la zona que queda pegada al agua, para que ahí sí que se aprecie el contraste. Llega el momento más temido, que es el de retirar el líquido enmascarador de las figuras. Se retira con relativa facilidad sin dañar el papel. El problema es que los bordes no están demasiado definidos y no tengo ni idea de cómo va a quedar eso luego cuando lo relleno con acuarela. Espero poder delimitar los contrastes, pero ya te digo que no sé qué va a pasar. Esto no augura nada bueno, ¿eh? Empiezo aplicando una capa muy aguada con un poco de pigmento del color correspondiente. En la zona de la camiseta de la chica, que es mi hermanita, un color siena, qué técnico me ha quedado esto, y en la de mi sobrino un color ocre, que qué nombres tan guays para los colores. Y en la zona de la piel un rosita claro. El pelo de momento color mostaza. Ya me estoy haciendo caquita para cuando tenga que hacer la cara. Sinceramente. Una de las cosas que más estoy disfrutando de este dibujo es la camiseta color siena, porque tiene unos pliegues geniales, con muy buenos contrastes para dibujar, y creo que además está quedando muy bien con la acuarela. Sigo con la camiseta de mi sobrino, que es de rayas. Primero hago las rayas todas del mismo tono y después cuando sombree se oscurecen solas. Para pequeños detalles como los pliegues de la ropa en camiseta, pantalones, etc. y sombras pequeñas en la piel, estoy utilizando un pincel de punta redondeada súper fina. Si veo que la sombra ha quedado con un borde demasiado recto, lo suavizo con un pincel cargado únicamente de agua para crear mayor gradiente. Así lo hago yo, amigo. Otro reto de la foto para mí era la chancleta de Adri. Ya le vamos a llamar por su nombre porque si no se me va a hacer muy largo esto. A ver cómo consigo para que se entienda que la chancleta está dentro del agua. Me ayudo de vez en cuando con el secador para poder acelerar el proceso de secado. Y la croc de mi sobrino. ¿Alguien ha entendido que esto era una croc? ¿Algún experto en la sala? Para las sombras de brazos y piernas utilizo el mismo pincel de punta fina con el mismo tono siena de la camiseta mezclado con un rosa claro. ¡Guau, las manos! Madre mía, se están dando la mano, pero encima mi sobrino le agarra un dedo con los 5 deditos. A ver, ¿quiero detalle o no quiero detalle? Es que no sé. Encima con eso de que son conocidos es en plan, no, mejor que se parezca. Hazlo detallado, pero no te pases con los detalles, que entonces se va a ver más que no se parece. ¡Ay, amá! Siempre a desconocidos o animales, y es que no aprendo. ¿Otra vez? Cada vez quedan menos cosas para dibujar aparte de la cara, así que no hay otra. Me tendré que meter con ello. Lo cierto es que estoy aprendiendo a que no me afecte tanto el rollo del parecido. Al final yo hago lo mejor que puedo con todo el cariño. He empezado a darle más vueltas de las necesarias a la cara de Adri, y es casi peor, porque entonces el papel empieza a resentirse, se levanta y se estropea, y luego no entra bien la acuarela. Al menos a mí me pasa si le doy demasiadas capas. Por lo menos está de perfil. Ya cuando pasa la cara de mi sobri, ay, es que es muy pequeña y apenas se le ve el detalle. Le meto un par de rayas oscuras a los ojos y un poco de sombra en la zona de la cococha, barbilla para quien no sepa euskera, y lo dejo así. Iba a empezar a volverme un poco loca con capas y capas, pero he pensado, no, mi plan era probar la visceralidad, es que no sé qué palabra utilizar, sino como dibujar la primera sensación que te transmite, el primer color, el primer contraste que te surge cuando ves esta imagen, la espontaneidad y frescura de la acuarela, ¿no? Pues fuera realismo. Sí, por favor. Así que no le doy más vueltas y me dedico a hacer los últimos retoques del dibujo. Las hierbas que quedan en el extremo inferior izquierdo, que son de un verde bastante vivo y que ayudan a apreciar la profundidad del paisaje. Doy por terminada la obra y la firmo, y retiro la cinta de carrocero. Observo con alegría que no se ha escapado acuarela por ningún borde. Me gusta esto de grabar vídeos para YouTube, porque termino un dibujo y me tengo que poner enseguida con el siguiente. Mejor, así no me quedo dando vueltas a esto tenía que haberlo hecho así, mejor de otra forma. Directamente lo retiro de la mesa y coloco otro papel. Y siguiente. Pues este ha sido el resultado final. Ya me dirás lo que te parece. A mí me gusta cómo ha quedado. Sí que es verdad que la cara, pues bueno, el parecido es un poco... no está tan conseguido. Y el resto de cosas me gustan bastante. Cómo ha quedado el reflejo del agua, la chancleta. Creo que he conseguido, o por lo menos a mí me da esa sensación, que se note que la chancleta de mi hermana está dentro del agua, cosa que me parecía bastante difícil. Y sobre todo estoy orgullosa con el montículo del otro lado, esta parte de aquí, porque aquí sí que he sido lo más visceral posible. No sé qué me ha dado con esta palabra, ya lo siento, pero es que no sé cómo decirlo de otra manera. No, pues esa sensación que te provoca una imagen a la primera, sin darle demasiadas vueltas. Cuando yo vi esa imagen dije, madre mía, ¿cómo voy a representar esto si son un montón de hierbas así, de diferentes alturas?
y no tenía ni idea de cómo lo iba a representar sin ser súper realista y poner líquido enmascarador por todas partes y hacer 300.000 capas. Pero no era precisamente eso lo que quería trabajar en este dibujo, sino todo lo contrario, más pues un poco la espontaneidad de la acuarela. Y creo que aquí bastante pues lo he conseguido y estoy muy contenta. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado mucho y ojalá que te haya servido de inspiración. Muchísimas gracias por ver este vídeo, un saludo y hasta la próxima.